En esta parte del servicio me gustaría hacer un pequeño resumen del viaje misionero a Chile que hicimos mi esposa y yo. Un viaje que comenzó el día 26 de junio y duró hasta el día 2 de agosto. Bueno, hice yo algún punteo acá para ordenar esta explicación porque hay hartas cosas que decir. Lo primero es que vemos que hay una obra que Dios está prosperando. Eso es lo que nos hace felices, no solamente a nosotros, sino que también a los hermanos con los cuales hemos compartido en Chile. Nos alegra a todo este grupo humano que estamos trabajando, mi hermano, para que el Señor levante una obra. Entonces, pudimos constatar en este viaje una vez más que el Señor está prosperando esta obra en Chile. Hemos visto también que hay una profunda necesidad espiritual en muchos lugares, ¿ya? Y al mismo tiempo vemos con gratitud que se abren puertas y surge también el interés para que la iglesia se extienda a otros puntos del país. Actualmente estamos trabajando en 4 lugares, en Salamanca, en Viña del Mar, en Santiago, en Concepción, y confiamos en que en la medida en que el Señor continúe levantando obreros y abriendo nuevas oportunidades, podremos seguir avanzando y llevando esta obra adelante. Así que gracias al Señor por ello. Con respecto a la organización y desarrollo institucional, bueno, junto con el trabajo pastoral y misionero, hemos continuado avanzando en la organización de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal en Chile. Los hermanos que estamos trabajando nos sentimos muy contentos por el avance, a pesar de que vamos lentito, pero lo importante, mis hermanos, es ir dando pasos seguros, lentos pero seguros. Y entendemos que una obra que desea crecer de manera sana también necesita orden, ¿ya? Responsabilidad y estructuras que permitan servir mejor a nuestros hermanos. Y por eso, de repente, en tratar de organizar desde la nada algo, cuesta un poquito, ¿ya? Pero creemos en que debemos partir en orden, responsabilidad y estructuras que nos permitan servir a nuestros hermanos, porque entendemos que esa es la misión de una iglesia, de una denominación, servir a los hermanos, ¿ya? Entonces, entre los principales avances se encuentran que estamos próximos a concluir nuestros reglamentos. Nos encontramos trabajando en el establecimiento de cuentas corrientes subordinadas mediante un sistema de cash management, ¿ya? Que nos permita establecer una tesorería nacional sólida y responsable, con cuentas derivadas y que, por supuesto, permitan el buen funcionamiento de iglesias locales, ¿ya? Hay algunos grupitos que están creciendo más rápidos que otros, pero en todos vemos cómo Dios está manifestando y está obrando. Y, por supuesto, a medida que se vayan asentando ciertas iglesias locales, queremos que esas iglesias locales tengan sus fórmulas de administración, sus cuentas corrientes y puedan, mis hermanos, trabajar de manera ordenada, organizada, estructurada. También contamos con nuestro primer himnario, gracias al Señor, un himnario de 250 himnos. Recuperamos algunas letras antiguas. Así es que un inventario de esos himnarios está en la ciudad de Concepción. Cada himnario se está vendiendo alrededor de 10.000 pesos. Está siendo subsidiado ese precio. Y bueno, si alguno desea adquirir un himnario, lo puede encontrar en Concepción y se puede poner en contacto con el hermano
que está haciendo de guía o trabajando como guía allí en Concepción. Estamos también trabajando en nuestro primer expositor de escuela dominical y con la ayuda del Señor esperamos tenerlo pronto a disposición de las iglesias locales que se están empezando a formar para apoyar justamente la enseñanza y la formación bíblica en nuestras congregaciones. Ahora, un paso muy significativo que queremos dar es la organización de nuestra primera conferencia de la Iglesia Evangélica de Fe Pentecostal y que Dios mediante la vamos a realizar desde el día 21 al 23 de mayo del año 2027. Esta conferencia va a ser llevada a cabo en la 8ª región, en Concepción, y tal vez en la localidad de Chiguayante. Hemos recibido, digamos, esa posibilidad y allí tenemos un lugarcito donde podríamos llevar a cabo esta primera conferencia, que va a ser para nosotros como iglesia histórica, puesto que es la primera, y creemos que Dios la va a bendecir muchísimo. Como digo, esta conferencia va a marcar una etapa importante para nuestra iglesia y la idea de esta primera conferencia es poner formalmente en marcha distintos aspectos de nuestra organización. Entre ellos, por ejemplo, lo que nos gustaría realizar en esa conferencia es el plan de desarrollo institucional, ¿ya?, de esta pequeña iglesia, cómo va a empezar a crecer orgánicamente, ¿ya? Cómo vamos a empezar orgánicamente a trabajar ahora como denominación. Queremos también alcanzar en aquella conferencia la instalación de un superintendente, la organización, por supuesto, y también el reconocimiento de pastores, si el Señor así lo tiene a bien. También queremos constituir el directorio nacional. Hoy día está solamente trabajando un comité de organización que actúa como comité ad hoc para todas las labores legales y administrativas que se deben hacer en Chile. Y por supuesto también otros acuerdos necesarios para el buen desarrollo futuro de nuestra iglesia. Entonces nuestra oración es que todo esto no sea solamente un avance organizacional, sino una herramienta al servicio de la misión que el Señor nos ha confiado. Eso es lo que nos inspira, mis hermanos. Ahora, como tercer punto que me gustaría enfatizar en este resumen, esto porque lo hemos conversado mucho en nuestro viaje en Chile, uno de los énfasis que sentimos que el Señor ha puesto delante de nosotros es el trabajo con niños jóvenes y matrimonios jóvenes, ¿ya? Entonces, poco a poco estamos procurando que en cada uno de los lugares donde tenemos presencia puedan desarrollarse trabajos especialmente dirigidos a los niños. Hay que apuntar a los niños, mi hermano. Lo que se viene para los niños es fuerte y hay que apuntar a los niños, ¿ya? Hay que equiparlos, mi hermano. Por supuesto que el poder de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor, tomando posesión de nuestros hijos, ¿ya? Y de los padres, Él puede hacer maravillas con nosotros. Pero también entendemos que una iglesia saludable es aquella que entrega equipamiento a los papitos y también a los niñitos para que ellos puedan sortear lo difícil que se viene para los próximos años. Entonces nuestro deseo no es solamente realizar actividades para ellos, sino acompañarlos y enseñarles la palabra y procurar que puedan crecer dentro de un proceso permanente de discipulado. El discipulado no debe comenzar cuando uno se casa y es adulto, es un matrimonio joven, o cuando uno es un jovencito de 15, 16 años. El discipulado parte desde que un niñito nace, mi hermano. Ahí parte el discipulado.
Así era antes, en los tiempos de Jesús, en la época, mis hermanos, que nos enseña la palabra del Señor. Así también era antes, mis hermanos. Padres preocupados porque sus hijos desde pequeñitos recibieran instrucción. Y también eso es justamente parte de la promesa que hacen los padres cuando bautizan a sus párvulos, ¿ya? Es una promesa ante Dios y ante una congregación de instruirlos, de discipularlos desde pequeñitos. Pero para eso también tiene que haber una organización, una iglesia, mis hermanos, que equipe a los padres para que ellos puedan discipular a sus hijos. Y es lo que queremos realizar con la ayuda del Señor. Bueno, Clesis 2026, que se hizo nuevamente en Chiguayante, la pudimos realizar, gracias a Dios, nuevamente. Esa convención fue un segundo Clesis, el segundo Clesis que se hace en Chile. Y de verdad damos muchas gracias a Dios por la manera en que todo se desarrolló. Varios jóvenes participantes, al conversar con ellos, yo podía ver el entusiasmo en sus vidas. Recibieron mucha bendición y nuevo impulso para continuar caminando con el Señor. Se veían muy animados, ¿ya? En este evento. Así que fue hermoso ver cómo Dios sigue obrando en sus vidas y despertando en ellos el deseo de perseverar y seguir creciendo espiritualmente. Pronto, a partir ya de este mes de septiembre, vamos a comenzar a proyectar el Clesis para el próximo año, Clesis 2027, que Dios mediante se realizará en la localidad de Salamanca, ¿ya? Ahora, en términos de las visitas, la comunión y el trabajo pastoral, bueno, una de las experiencias más significativas de este viaje fue poder entrar en los hogares de nuestros hermanos, compartir personalmente con ellos, escuchar sus inquietudes, ¿ya? Porque es bonito estar con los hermanos y escuchar, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes. Y por sobre todo, mis hermanos, tener comunión con ellos en el Señor, ¿ya? La palabra del Señor dice que donde hayan 2 o 3 congregados, allí Dios, Jesucristo, estará en medio de ellos. Y es precioso cuando en un hogar uno escucha, conversa y posteriormente hay una oración en la cual podemos también adorar al Señor y dedicar un momento de compartir, digamos, directamente con el Señor y poner en oración cosas que se van conversando. También tuvimos la oportunidad, por supuesto, de reunirnos para adorar al Señor y compartir su palabra en distintos lugares, ¿ya? En Concepción, por ejemplo, visitamos varios hogares, compartimos con diferentes familias y pudimos también fortalecer nuestros lazos de comunión con los hermanos. Además, tuvimos 2 hermosos servicios junto a nuestros hermanos, momentos que fueron de mucha alegría y de edificación para todos nosotros los que participamos. En Viña del Mar igualmente tuvimos una experiencia hermosa y también Quilpué, ¿ya? Viña del Mar y Quilpué. Visitamos algunos hogares y encontramos hermanos muy cariñosos y receptivos. Nos alegramos mucho de nuestra hermana Marlene y su familia, muy cariñosos ellos en Quilpué. Nos recibieron de manera muy, muy cariñosa. Estuvimos también allí haciendo un servicio de adoración a Dios, muy, muy precioso. Y creemos sinceramente que Dios puede levantar una hermosa obra en aquel lugar, ya en Viña del Mar. Para el Señor, mis hermanos, y esto es algo que tenemos que entender, para el Señor, para nuestro Dios, no existen lugares imposibles, ¿ya? Y confiamos plenamente en el poder de su palabra y en su capacidad para abrir caminos donde nosotros todavía no los vemos. Y por eso que pensamos que Dios puede hacer obras maravillosas y tenemos fe en Él porque es su reino
Y esta iglesia que se está formando es un instrumento para trabajar en su reino de manera organizada, mi hermano. Bueno, en Salamanca encontramos también familias con importantes necesidades, tanto materiales como espirituales. Esto volvió a mostrarnos cuánto se necesita fortalecer el acompañamiento, el cuidado pastoral también es muy importante, y la comunión entre los hermanos. Allí tuvimos la oportunidad de participar en servicios congregacionales y actividades con la juventud. Vivimos una experiencia muy especial, ya que fuimos invitados a un servicio memorial organizado por una familia que deseaba recordar el aniversario de la muerte de su madre, una hermana que había servido fielmente al Señor y que, como digo, había fallecido aproximadamente un año. Inicialmente, cuando se nos hizo la invitación a través del hermano guía, pensábamos que nuestra participación consistiría básicamente en acompañar y saludar a la familia, ¿ya? Sin embargo, cuando llegamos al lugar, me llamó mucho la atención que habían varias personas afuera de la casa y cuando nos vieron llegar, dijeron, ahí vienen, y se metieron todos para adentro y empiezan se escucha un bochecito, digamos, en el hogar, ¿ya? Y cuando ingresamos nos encontramos con un tremendo número de personas, alrededor de 25, 30 personas entre familiares y amigos, y que estaban esperando para compartir ese momento con nosotros. De hecho, me llamó mucho la atención que habían preparado un pequeño púlpito, habían puesto una Biblia, unos pancitos de vida, y nos pidieron que le hiciéramos un servicio, ¿ya? Fue una hermosa oportunidad para acompañarlos, compartir la palabra del Señor y también, por supuesto, recordar juntos el testimonio de una mujer que verdaderamente dejó una huella espiritual muy profunda en la familia, ¿ya? Hubo algunos hijos que se levantaron a hacer recuerdos de su madre, cómo fue ella como cristiana y el camino que ella les dejó trazado, ¿ya? Y justamente al finalizar, varios de ellos manifestaron su gratitud, y no solamente su gratitud, sino que también expresaron su deseo de comenzar a servir al Señor y posiblemente a asistir a nuestras reuniones en Salamanca. Entonces nos sentimos muy contentos por aquello precioso que el Señor hizo. También tuvimos la oportunidad de visitar una toma, una familia que está en una toma. Allí había una señora que hacía como matriarca, ¿ya? Y la visitamos a ella, nos invitó a pasar a su casita, muy sencilla, muy humilde, y de repente empieza a llamar a un montón de personas, niñitos, y allí pudimos estar también compartiendo la palabra del Señor, mi hermano. Es importante salir a las poblaciones, es importante conectarse con la gente, mi hermano. Es importante. Para eso el Señor nos ha llamado. Entonces, para nosotros fue una confirmación de que el Señor puede abrir puertas de manera que muchas veces ni siquiera imaginamos. Y también, por supuesto, en Santiago pudimos visitar algunas familias y percibimos un interés verdadero en que la obra pueda fortalecerse y también desarrollarse con mayor presencia en la capital. Entonces, todas estas experiencias nos confirmaron cuánto se necesita continuar fortaleciendo la comunión, nuevamente el cuidado pastoral, el discipulado y el acompañamiento cercano de nuestros hermanos. Ahora, también estamos viendo nuevas posibilidades para la extensión de la iglesia. Hay algunas personas que nos han comentado, digamos,
o expresado el interés de que la iglesia pueda llegar a sus localidades. Específicamente en la localidad de Illapel se está comenzando a formar un pequeño grupo, lo que representa justamente una nueva puerta que el Señor parece estar abriendo para esta iglesia que está comenzando. Recuerden ustedes que nosotros en Chile estamos plantando una nueva iglesia y eso de verdad requiere la asistencia del Señor, ¿ya? Requiere la asistencia del Señor. Y vemos cómo Dios nos está asistiendo, ¿ya? Poquito a poquito, pero vamos viendo esa obra del Señor, mi hermano. Sabemos que existen otros lugares también donde hay personas interesadas en que podamos llegar. Y por esta razón estamos orando al Señor para que Él levante obreros, pero obreros que compartan esta visión, ¿ya? Que compartan esta visión. Mis queridos hermanos, estamos plantando una nueva iglesia, ¿ya? Y que estén dispuestos estos obreros a servir allí donde exista necesidad, ¿ya? Sin mirar lo que ganan o lo que pierden, sino mirando el reino de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, mi hermano, ¿ya? Entendemos también que la expansión de la obra no consiste simplemente en abrir nuevos lugares o aumentar el número de congregaciones. No queremos caer en aquello, ¿ya? En andar abriendo por aquí, por allá, por aquí, por allá. Mi hermano, no, porque no consiste en eso tampoco la obra del Señor. Eso le pertenece al Señor. Ese crecimiento le pertenece al Señor. Muchas veces se va a un lugar solamente por el hecho de querer decir que estamos presentes en ese lugar, ¿ya? Y tener una banderita en ese lugar, de ese lugar, ¿ya? En mi púlpito. No, mi hermano, no nos interesa aquello. ¿Por qué no nos interesa aquello? Porque bíblicamente la verdadera expansión requiere formar personas, hacer discípulos, desarrollar ministerios y levantar hermanos capaces de asumir responsabilidades y servir a otros. Entonces nuestro deseo no es solamente crecer, sino crecer bien, con fundamento bíblico, con cuidado pastoral y con hermanos preparados para servir. Esa es la idea. Eso es lo que se ha perdido en las iglesias de hoy. Nosotros queremos recuperar aquello. Crecimiento con fundamento bíblico, con cuidado pastoral y con hermanos preparados para servir. Ahora, nuestra visión, como lo vimos y como está expresado en el proyecto Nueva Iglesia que está en nuestra página en YouTube, ¿ya? El primer video que se puede ver allí se expresa nuestra visión y es exactamente lo que hemos estado implementando y organizando en Chile. Lento, mi hermano, pero es exactamente lo que estamos haciendo. Allí están las líneas programáticas de esta iglesia, ¿ya? De esta nueva iglesia. Y como lo indicamos en aquel lugar, deseamos continuar desarrollando una iglesia que procure volver a la senda antigua, mi hermano. Eso es lo que se dice en aquella presentación del proyecto y es lo que estamos cumpliendo. Recuperando aquellos principios espirituales y doctrinales que estuvieron presentes en los comienzos del movimiento pentecostal y que quedaron plasmados, algunos de ellos, en el Estatuto de 1940 y que desde el comienzo de este ministerio Fe en el siglo XXI hemos estado diciendo que cualquier movimiento que surja del movimiento pentecostal debe basarse en los estatutos de 1940. De lo contrario, es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo que queremos nosotros es justamente eso. En eso hemos estado trabajando, en eso hemos estado avanzando. Nuevamente, lento, pero hemos estado avanzando. Esa es la mirada que tenemos.
en lo que se prometió en esa presentación de Nueva Iglesia y en lo que estamos cumpliendo con la ayuda del Señor. Y justamente aquellos principios que quedaron plasmados en ese estatuto son los que con el paso del tiempo fueron quedando atrás, ¿ya? Fueron siendo desechados. Lo que nosotros queremos es recuperar esos principios, ¿ya? Y cuando hablamos de volver a la senda antigua, no pensamos simplemente en recuperar formas o costumbres del pasado. Nuestro deseo es recuperar aquel espíritu de sencillez, de consagración, de fidelidad a la Escritura, de dependencia del Espíritu Santo, de comunión cristiana verdadera y pasión, mi hermano, por anunciar el Evangelio que caracterizó a quienes comenzaron este movimiento pentecostal en 1909. ¿Ya? Hay diversas maneras como mostrar el Evangelio, ¿ya? Una de ellas es la proclamación al aire libre, en una esquina, en un cantón de calle, como se suele decir. Pero hay otras más, mi hermano. Bueno, nosotros queremos abrirnos a otras más, ¿ya? Y no solamente a aquella costumbre tradicional. No buscamos simplemente crecer numéricamente ni levantar una organización por el solo hecho de tener una organización. Nuestro anhelo es contribuir al desarrollo de una iglesia espiritualmente sana, bíblicamente fundamentada, responsablemente organizada y profundamente comprometida con la misión que el Señor nos ha entregado. Entonces nuestra oración, y también le pido también a usted la oración, es que Dios continúe abriendo puertas, levantando obreros, fortaleciendo a nuestros hermanos y afirmando esta pequeña obra para que pueda crecer de una manera sana, ordenada y fiel al propósito del Señor. Ahora, hay algunos que me han preguntado mucho acerca de mi situación y me gustaría hacer este comentario. En medio de todo lo que Dios está haciendo en Chile, Él también ha estado trabajando con mi esposa y yo, y vemos cómo el Señor, poco a poco, parece estar ordenando distintas circunstancias que podrían conducir en su tiempo a un regreso de mi esposa y yo a Chile, ¿ya? No sabemos todavía de qué manera el Señor va a dirigir o Dios va a dirigir cada paso, pero deseamos permanecer y en nuestra firme voluntad permanecer atentos a la voluntad de Dios. Nuestro anhelo no es regresar para ocupar una posición ni para construir un ministerio alrededor de nosotros mismos, mi hermano. No, líbrenos el Señor de aquello. Si el Señor abre ese camino, queremos simplemente servir. Eso es lo que queremos, servir, colaborar y contribuir al fortalecimiento de la obra que Él está levantando en Chile. Deseamos ayudar a desarrollar y potenciar los ministerios que Dios vaya confiando a los distintos hermanos que componen nuestra pequeña iglesia, sean estos ministerios personales o colegiados. Creemos que ese es precisamente el sentido de la iglesia. La iglesia no está para tener un grupo de personas que se sirven de otras. No, mi hermano. ¿Ya? Los pastores no son quienes deben servirse de los hermanos, son ellos llamados a servir. ¿A qué? A potenciar los ministerios que Dios está y los dones que Dios está poniendo en la hermandad. Esos son los dones y ministerios que los pastores somos llamados a potenciar y que la denominación está llamada a potenciar, mi hermano, a levantar, pero no a suprimir aquello porque más importantes somos nosotros. No, mi hermano, eso no es iglesia. Puede parecerse una iglesia, pero no es una verdadera iglesia. Y eso es lo que queremos nosotros
con la ayuda del Señor, mi hermano, realizar. La iglesia no existe para construir pequeños reinos personales, ni para que algunos sean servidos por los demás. Somos parte del reino de Dios, un reino que ya está presente en medio nuestro y que nos llama a servir. Por eso entendemos el liderazgo cristiano fundamentalmente como servicio, como lo enseña el Señor Jesucristo. Servir al Señor, servir a nuestros hermanos, formar a otros, abrir espacios para que sus dones puedan desarrollarse, mi hermano, y trabajar juntos en la extensión del reino de Dios. Nuestro anhelo es que la iglesia evangélica de fe pentecostal sea cada vez más una comunidad donde los hermanos puedan descubrir y desarrollar los dones que Dios les ha concedido, donde sean preparados para servir, donde los ministerios puedan crecer y donde cada persona pueda encontrar su lugar dentro de la misión que Cristo ha confiado a su iglesia. Ese es el espíritu que con la ayuda del Señor deseamos seguir cultivando en la iglesia evangélica de fe pentecostal. Una iglesia que no gira en torno o alrededor de una persona, sino que gira alrededor de Cristo. Una iglesia donde los dones se desarrollan, los hermanos sirven unos a otros y todos, de manera mancomunada, colaboramos juntos en la obra del reino de Dios. Mirando todo lo vivido durante este viaje, mi esposa y yo agradecemos al Señor por lo que ya está haciendo y al mismo tiempo reconocemos cuánto queda todavía por hacer. Y por supuesto seguimos adelante confiando en Él, orando para que nos conceda sabiduría, levante obreros y nos permita ser fieles servidores de la obra que ha puesto delante de nosotros. Para el Señor sea toda honra y toda gloria.